Mis cordiales saludos, apreciados estudiantes. Retomamos nuevamente nuestra clase, siguiendo con nuestra unidad 2, que se refiere a la ordenación del sistema educativo y su proyección sobre las libertades y derechos educativos. En esta primera parte veremos la incidencia de las lenguas en la educación, pero sin precisar el tipo de lengua. La lengua en el contexto de una herramienta de comunicación y como una herramienta en la educación. En la segunda parte estaremos enfocando ya la lengua desde el punto de vista de la educación bilingüe, específicamente refiriéndose a las lenguas oficiales de nuestro país, tanto el idioma español como nuestro dulce idioma guaraní. El punto 1 nos dice incidencia de las lenguas en la educación. En este primer apartado tenemos lenguaje y educación. ¿Cómo se da la relación entre el lenguaje y la educación? En el trabajo de investigación de Guillermo Urguiles Campos nos expresa que todo el proceso educativo es un proceso social que se da gracias al lenguaje y que sin él la comunicación y mucho menos la educación sería posible. Es más, en esta era actual donde, por supuesto, está en auge la era digital, aún así es muy necesario el lenguaje, porque a pesar de los stickers, memes o llámese como quiera, aún así no son suficientes para expresar todas nuestras ideas y mucho menos el lenguaje, ese tipo de lenguaje para la educación formal y la transmisión de conocimientos científicos. En síntesis, podemos afirmar que la educación es imposible sin la concurrencia del lenguaje. En el siguiente apartado tenemos el lenguaje como un fenómeno social. Nos dice que el hombre es inseparable de las palabras, porque gracias a ellas entra en contacto con otras personas y descubre otros mundos, porque el lenguaje es el único medio de comunicación y por ende es el único medio para la educación y la transmisión de conocimientos. A continuación tenemos el lenguaje como herramienta primordial del ser humano. Nos dice que el lenguaje educativo va mucho más allá de un medio para transmitir informaciones, para transmitir conocimientos académicos, científicos, sino que lo primordial del lenguaje está en la función comunicativa y por sobre todo en la transmisión de valores. El lenguaje, así como nos da acceso a la sabiduría, a la ciencia, al conocimiento, a la cultura, también nos inculca un estilo de vida y incluso nos enseña cómo ser. En este punto nos enfatiza que el lenguaje no se limita a la transmisión de conocimientos científicos, sino también nos inculca valores para que la persona humana pueda cultivarse integralmente, ya sea en saberes como también en valores. Seguidamente tenemos la educación y la segunda lengua. Acá tenemos dos preguntas bastante intrigantes. ¿Ser bilingüe genera problemas en la educación? ¿Ser bilingüe qué consecuencias produce en el cerebro? En América Latina se empezó a dar mucha importancia a las lenguas nativas en la década de los 80 y se empieza a hablar de una educación bilingüe, intercultural. Aparentemente, el aprendizaje de una segunda lengua acarrearía ciertos problemas en el aprendizaje, porque parece que el aprendizaje es más lento o porque va a predominar una de las dos lenguas, pero no es así. Es más, trae una serie de ventajas, como comprender mejor la realidad, saber que dos conceptos totalmente distintos nombran a un mismo objeto. Nosotros que somos bilingües podemos
utilizar dos términos diferentes y automáticamente sabemos que nos estamos refiriendo a una sola cosa. Al decir perro y al decir yaguá, sabemos que nos estamos refiriendo a un mismo ser, a un mismo animal. Mientras más rico sea el vocabulario del niño, mayor será el recurso que va a poseer a lo largo de su vida. Por eso se recomienda que los niños se les debe ofrecer el aprendizaje de otro idioma antes de los 12 años, porque es en ese periodo donde facilita el aprendizaje de otro idioma. Veamos un poquito el posicionamiento de nuestra lengua nativa a nivel nacional y a nivel del Mercosur. Al decir de David Galeano, hasta 1990 nuestro idioma guaraní aún no era idioma oficial en nuestro propio país. Tampoco evidentemente formaba parte del sistema educativo nacional de ninguna manera, y mucho menos era idioma del Mercosur y presencia nula en internet. Luego se forma un movimiento organizado de docentes, estudiantes y amantes de nuestro idioma guaraní, como el caso específico del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, quienes empezaron a generar una fuerte campaña para una mayor promoción y difusión de nuestro idioma. Y fue así entonces que en 1992 la Constitución Nacional eleva a la categoría de idioma oficial junto con el castellano nuestro dulce idioma guaraní. Y en 1994 la reforma educativa lo incluye dentro del programa de educación bilingüe, con la intención de posicionarlo gradual y progresivamente en todos los niveles del sistema educativo nacional. Estos dos acontecimientos, que fueron que la Constitución de 1992 lo eleva a idioma oficial, más en 1994 la reforma educativa lo incluye dentro de la educación bilingüe, lo convierten en verdaderos disparadores de otros importantes logros para el nuevo y renovado guaraní. Sin embargo, se cernía sobre nuestro idioma una nueva batalla, que consistía su presencia en internet, que hasta ese momento era absolutamente desconocido. Nuestro idioma ingresa a internet en el año 1995 y, aunque parezca increíble, desde Alemania, de la mano del doctor Wolf Lustig de la Universidad de Mainz, con el nombre de Guaraní Ñandutirohue. Y en octubre de 2005 se da otro hecho muy importante para nuestro idioma guaraní, porque Google, el buscador de internet más utilizado, presentó su versión nada menos y nada más que en guaraní. Y otro hecho extremadamente importante para nuestro idioma guaraní fue la creación en el 2007 de la versión guaraní de Wikipedia, que traducido se denomina Wikipeta. Ya en 2009, el Parlasur, Parlamento del Mercosur, recomienda a los presidentes del bloque que declaren a nuestro idioma guaraní idioma oficial del Mercosur. Apreciados estudiantes, fue un gusto compartir nuevamente con ustedes estos importantes datos. Espero que le hayan servido para ir aumentando su caudal de conocimientos sobre estos temas. Oportunamente ya nos veremos nuevamente por este medio. Fue un gusto y hasta pronto.